en la comunicación a través de la Universidad Flaxo, pero sobre todo un buen ser humano quien estuvo al frente del Instituto de Capacitación de ese ente que maneja la política y el proceso electoral. Nada más y nada menos que Jairo Arciniega. Su experiencia, su conocimiento nos va a dar una idea y una razón sustancialmente importante de esto, de lo que queremos hablar ahora. La política en tiempo de redes. Jairo, bienvenido. Muy buenos días, ingeniero Larrea. Leonardo, muy buenos días por la invitación a su prestigioso medio de comunicación y con su distinguida audiencia. Muy amable. La política en el pasado se discutía en plazas, en cafés, y hoy, fantásticamente, se decide en el terreno del algoritmo y de los 280 caracteres. Por tanto, cada like, cada fake news y tendencias pasajeras, hemos podido mirar en esa esencia de lo que es las redes sociales. Muchos lo ven como un mal necesario a la política, pero si rascamos la superficie, nos encontramos con tres conceptos vinculados o vinculantes: el poder, el servicio y el liderazgo. Jairo, para ti el poder, el servicio y liderazgo, ¿qué onda? ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, hay que entender la política desde una retrospectiva histórica. Por ejemplo, la política nace en la antigua Grecia, ¿sí? En la antigua Grecia donde la gente se reunía en las plazas de los estados de Atenas y Esparta para poder debatir la cosa pública, para poder debatir temas de interés público que eran políticos y así poder organizarse y poder vivir en comunidad. Trayendo a colación una de las definiciones más importantes de Aristóteles en el siglo IV a.C., él hablaba que la política es el arte y la ciencia de gobernar para vivir en comunidad. Hoy lo entendamos como el summa causa dentro del código de la plurinacionalidad y la interculturalidad. Desde esa perspectiva, la política nace siendo un servicio que está predispuesto desde sus orígenes al bien común, a la repartición de la cosa pública, a una equidad para una igualdad social y que todos alcancen esa deliberación pública para poder entender cómo funciona el Estado, cómo funcionan sus gobernantes y cómo la sociedad se ve expuesta a la participación mediante la deliberación y la opinión pública. Pero la política en tiempos de redes sufre una hiperexposición. Las redes han democratizado la voz, ciertamente. Todo el mundo opina, todo el mundo dice, todo el mundo grita, pero también ha polarizado el pensamiento. ¿Crees que eso es bueno para una sociedad? A ver, la era digital nos ha convertido en seres alienables, ideológicamente hablando. La era digital ha pervertido, si se puede decir, al sistema social, o lo que decía Bourdieu sobre el blanqueamiento. El blanqueamiento es importante entenderlo desde la pérdida de la cultura, ¿sí? Mi propia cultura y adoptar otra. Eso pasa en la política. Adoptamos diferentes ideologías de acuerdo a conveniencia, de acuerdo a la perspectiva del interés para poder ejecutar discursos que atraigan a la gente. Pero es importante que hoy la política en medios hay que entenderla desde el lado alienable, por todas las herramientas que nos facilita la era digital con el tema de la inteligencia artificial. Entonces somos sujetos alienables ideológicamente hablando. Hemos pasado, dicen, del debate de ideas al ataque de identidades. En las plataformas digitales, el que más grita suele silenciar al que mejor argumenta. ¿Cómo podemos controlar cómo la ciudadanía, la sociedad civil puede diferenciar entre lo bueno y lo malo?
Hay un punto muy importante, y esto ya lo habló Foucault, el padre de la politología en tiempos pasados. Él decía que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Ahí argumento a lo que usted acaba de decir. Hoy nos encontramos entre dos formas de ver la política de improvisación y la política de fundamentación. ¿Sí? Digamos lo empírico y lo científico, si valga el caso. Pero hay que entender que en el espacio de la deliberación pública, del debate público para discutir la cosa pública, sobre economía, sobre política, sobre la educación, sobre la medicina, sobre la salud pública, etcétera, sí, la política entra a jugar ese lado de la improvisación. Saber qué puedo vender, lastimosamente así lo tenemos ver como la comercialización o la americanización del discurso político, ¿sí? Venderlo bien, así no esté ese plan de gobierno de X o Y político, no esté conectado con la realidad, pero saber venderlo bien causa esa corresponsabilidad social que tienen los habitantes para X o Y candidato de diferentes arenas ideológicas, pero es en contraste la fundamentación de la política, políticos muy bien preparados, políticos que tienen una conexión, una cercanía con la gente. Eso implica tener conocimiento de lo técnico y de la gestión pública. Un político, si no entiende lo técnico y lo público, o lo técnico y lo político, ¿no?, dentro de la administración pública, no sirve como político. Pero tener ese conocimiento como que en esta realidad 2.0 a través del manejo de las redes sociales imposibilita la razón y el debate. Lo ven como una especie de un político que está bien preparado, pero que es una amenaza para las motivaciones. Recordemos que hoy la política es vender motivaciones más que argumentos, y eso hace que ciertos políticos ganen en las campañas electorales movidos más que argumentos. movidos decir, por las en esencia lo que se plantea, lo que se requiere y lo que necesita una sociedad para avanzar en su infraestructura, en su planteamiento, sino ¿qué? Correcto. Yo siempre traigo a colación lo que decía en la obra del Príncipe de Maquiavelo, Niccolò Maquiavelo. Él decía, ¿cómo entendemos la política? A través del poder, ¿sí?, de darle estabilidad al Estado, ¿sí?, para poder normar a la sociedad. Pan y circo, como decían. Pan y circo, exactamente, que eso se resume en sí el Príncipe de Maquiavelo. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros podemos entender que nada ha cambiado. Simplemente hoy la innovación ha hecho que se fortalezca ese discurso, vamos a llamarlo un discurso de reyes y polis, si lo vemos desde ese lado. Si lo vemos desde un lado de que hay que ilustrar a la sociedad desde la cuestión política, desde la estrategia política, movido por las motivaciones, por las pulsiones, llamaría, se me fue el nombre, Freud habla de las pulsiones, que todo discurso político, diría Foucault, está movido de una herramienta tan principal como el lenguaje. El lenguaje genera diferentes discursos, pero debe generar pulsiones. En este tema, hablando ya de la estrategia de comunicación, en la dimensión de la comunicación, en el pasado el discurso era largo y meditado, podríamos decir, ceremonioso, dogmático, menos pragmático. Y en la era digital, hoy se exige frases cortas, clips y memes. ¿Qué opinas de ese tema? Hay muchos candidatos, presidentes que ganaron con memes. ¿Qué opinas tú de este tema? ¿Qué bien le hace esto en la sociedad del entendimiento, en el conocimiento del ciudadano? Porque al final del día, luego de una convocatoria, hay un día X en donde el ciudadano va y toma la decisión, ¿no es cierto?, de exigir y de asumir su responsabilidad democrática, que es el voto. Y vota por una persona, nulo, blanco, lo que sea. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Cómo empata en el tema comunicacional, en la era digital, esto de frases cortas y de clips, de memes? Es importante entenderlo por lo que había mencionado, y lo he dicho en algunos foros cuando estaba al mando de la Dirección de Capacitación y Promoción Político-Electoral del Instituto de la Democracia del CNE, en los foros que se daban en todo el país, que todo esto, lo que usted acaba de mencionar, se da a través de lo que ya nos dijo Bourdieu.
el blanqueamiento, la americanización de la política es lo que usted acaba de mencionar. ¿Cómo? Yo le respondo con una pregunta. ¿Cómo se promocionan los políticos americanos, los estadounidenses? Como usted lo dijo, con palabras cortas, vistiendo alguna vestimenta que está a la moda. Esa es la americanización de la política. Está bien eso, con eso uno aprende, con eso uno percibe, con eso decide. Tiene una sociedad alienable producto de los instrumentos tecnológicos. Es por lo tanto que sí sirve, funciona. Las frases cortas y más en donde más se promocionan los actores políticos es en las redes sociales, TikTok, Instagram, X. Pero en el concepto de esta relación intercomunicacional, ¿no es cierto? En el pasado el ciudadano era un espectador, pero hoy se dice que el ciudadano es un actor y a veces un juez, porque tú planteas, tú te expresas, pero tienes al actor social, a este gran colectivo que dice y actúa, y ciertamente como juez. ¿Cómo miras ese tema? Es que es fácil, ¿por qué? Porque el político entiende, sea cual sea su línea ideológica, entiende que si lo entiende desde la teoría política, la masa social está desorganizada, la sociedad está desorganizada, desinformada, entonces mucho más fácil para el político poder interceder con ciertos mecanismos de marketing digital, marketing político en redes y poder incidir en la sociedad en diferentes temas, por ejemplo, en la juventud. ¿Qué le gusta hoy a la juventud? Hoy es una juventud pro derechos, el animalismo en sí, y los políticos en sus campañas electorales, sobre todo en Latinoamérica, han incidido mucho, tanto de izquierda o derecha, en el tema de los derechos de los animales, fundamentar la política pública en la protección, castigar a quienes maltratan, castigar a quienes cometen actos de zoofilia. Entonces, desde esas perspectivas, el político ha entendido que hay que ir más por los instintos, hay que ir más a convencer las emociones del electorado, del sujeto social, y más que una justificación fundamentada. ¿Por qué? Porque la fundamentación la vamos a ver en el momento que ese político gane la campaña electoral y asuma el rol como autoridad. Ahí viene la fundamentación. Si en verdad en la campaña electoral ha vendido humo o no. Es decir, autenticidad versus personaje. En definitiva, ¿qué es lo que prima? Pero vivimos esas reglas de juego. La están planteando las redes sociales, ¿no es cierto? En el propósito comunicacional, en el pasado los consensos eran a largo plazo, porque tú dabas un discurso y porque el sistema en sí era en el ritmo y en la línea de tiempo del pasado. Hoy son reacciones inmediatas, es lo que tú dices, y virales. Es decir, hoy tenemos a un actor que te está cuantificando todos los días, en todo momento y a todo tiempo, cómo te vistes, cómo actúas. Y en esa suerte de realidad, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos diferenciar lo que es el poder y el servicio? ¿Cómo podemos que la ciudadanía asuma, entienda, colija y asuma esa dimensión para la toma de decisiones? ¿Cómo es la política? ¿Cómo debería ser una política de servicio? ¿Cómo debería ser el poder? El poder de servicio. La pregunta, yo le respondo con una pregunta: ¿cómo debería ser el político? Exacto. Con todo lo que usted me dice. Exactamente. Debería ser entonces, ¿cómo crees? Vamos perfilando, porque este programa es una serie de programas que los vamos a tener, amigos, porque vamos a ir dimensionando, definiendo, para que la ciudadanía conozca y más que nada tenga un criterio mejor y mayor de los personajes que hoy están en la contienda. Por cierto, los candidatos para mí son dignos de felicitación, porque pierden algo, ¿no es cierto?, que a veces uno no lo valora. Pierden su privacidad y se vuelven hombres públicos. Y el público es escrutinio diario. Y en esa suerte de circunstancias está sujeto, ¿no es cierto?, al escrutinio de la ciudadanía. En esa perspectiva, hablemos de poder y servicio. ¿Qué dices tú? ¿Cómo debería ser el político?
El político, a ver, el poder son relaciones de fuerza, sujetas a un poder, ya llámese el discurso, es una forma. El discurso es la herramienta tan principal de todo político. Si no se tiene un buen discurso, no encanta a la gente, no genera representaciones sociales en la gente y no se identificaría a la gente con usted, ¿sí? El poder. El poder es tan importante a través del habla y el lenguaje, que es una organización social, diría Saussure, desde la lingüística, que debe estar sujeto a las necesidades del pueblo. Si un político sabe comunicar bien, recuerde que la política, usted más que nadie debe entender que es comunicación permanente, cercanía con la gente. Si yo como político entiendo las necesidades de la gente, las necesidades de que en cierto sector necesitamos mejorar la educación, necesitamos mejorar el centro, tipo A, tipo B, etcétera, eso hace de que el candidato sea visto no como una autoridad, sino como alguien de la comunidad. Y ahí entendería de que el poder discursivo, el poder político, se centraría en captar esas emociones, esos pensamientos y corresponsabilizarse con las necesidades y las demandas sociales. Aquí vendría una pregunta. Uh-huh. ¿Es posible ejercer el poder con ética en un sistema que premia al que mejor sabe manipular la percepción pública? ¿Qué dices tú? ¿Es posible? Hoy la ética, políticamente hablando, no existe. Hay que ser sincero. No existe la ética, se perdió prácticamente la ética por el simple hecho de que tenemos políticos que son alienables. Se postulan de acuerdo a sus intereses personales y de acuerdo a sus conveniencias ideológicas. Pero interés e ideología se sustenta también en una visión y en una dimensión de vida. Es un propósito personal, particular, que dice, yo quiero servir a mi ciudad, yo quiero servir a mi país, yo quiero trabajar por el beneficio y adelanto y el prestigio y el desarrollo de un país. ¿Qué dices? ¿Por qué tanto... ¿Por qué tan drástico y dramático tu conceptualización de que la ética se perdió? Es decir, con eso no hay hombres de bien, hay hombres de interés, con posiciones y deseos simplemente de beneficios particulares. Ya Foucault lo dijo, el ser humano es un animal político. Sí, es un animal político que necesita gobernar y necesita gestionar y ordenarse en sociedad. Pero hay que reconocer que los políticos de hoy, y bajo esa perspectiva Foucaultiana, hay que ver que hoy el político es poder y es interés. Son las dos. Un político es poder y es interés. Ya por ahí podemos definir qué es el poder para ese político y qué representa el interés para ese político. Porque habrá un poder muy personalista de ejercer la gestión pública a conveniencia y no demostrar nada de gestión y corresponsabilidad con las necesidades sociales. Pero habrán otros que utilicen el poder del servicio, de lo que usted hablaba, el poder de servir, sí, con una ética profundamente enraizada en los valores culturales que representa manejar una ciudad, una provincia o un país. Y es ahí donde la política debe renacer. Si es desde el lado del servicio, perfecto, pero hoy lo que vemos con todo lo que nos da las redes sociales y la manipulación del discurso hace que no lo entendamos desde esa manera. Y yo diría, como dijo un colega sociólogo argentino, dijo, hoy estamos ante la presencia de la muerte de la política. A eso iba. Muerte de la política, sinónimo, muerte, fallecimiento y desquicio de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, y sea cual sea la tendencia, porque en nada cambian, los partidos políticos se convirtieron en bases alienables del pensamiento ideológico. Tenemos dirigentes alienables, sí, de su ontología política, del pensamiento político con el que pregona X o Y partido, y eso hace que las dirigencias, sí, se vean más evocadas a una
convicción de interés privado más que un interés de servicio público militante que corresponsabilice una gestión con una posible candidatura y hacer uso de la cosa pública para poder entender ese pensamiento por el cual defendieron, por el cual se visibilizaron, por el cual recorrieron la campaña electoral para poder profundizarlo como gestión. Pero lo que vemos, y esto es a nivel latinoamericano, lo que vemos es una transpolarización de la política para intereses personales y poder gestionar la cosa pública en conveniencia de intereses. Por eso hablamos de una política más centralizada que descentralizada. La política, en definitiva, una vocación para transformar vidas, o el negocio más rentable para los que no saben hacer otra cosa. Mira lo duro. Es decir, quienes están en la política simplemente porque no saben más que hacer que empezar a vender humo. ¿Qué opinas de eso? Tan drásticos nos hemos vuelto en este programa, en este día, cuando miramos y haciendo una disección, porque esa era la idea en esta primera fase, de mirar lo que significa, lo que representa la política. Quizá por eso, hoy, hablar de política o decir que del político es mala palabra, es sinónimo de lo peor, y la ciudadanía no tiene ningún interés de hablar de política, y votan y van a las urnas quizá por tener el papelito. Tan mal estamos desde la visión del ser humano, de práctica de principios, de valores, de la moral, del buen decir, del buen hacer, y sobre todo del buen querer. A ver, está claro que a nivel de Latinoamérica, que nada dista la política de Colombia con la de Ecuador, es totalmente idéntico en otros países porque somos países latinoamericanos y en el tema político tenemos muchas similitudes más que diferencias. Pero hay que comprender que la sociedad, en términos, si podríamos decir, hasta allá de una antropología cultural, está harto de la política por una simple razón. Porque hoy la sociedad, desde sus orígenes, la masa social, siempre está desorganizada. Es mucho más fácil que 10 se pongan de acuerdo que 180,000 habitantes. Es mucho más fácil. Por eso entendamos la política, el pensamiento social desde esa cuestión. Y surge otro indicador muy importante del por qué la ciudadanía ya no se conecta con el quehacer político, que es una muy buena palabra, el quehacer político que debería hacer los políticos, el quehacer político, es el tema de que la sociedad no se informa. No le interesa informarse sobre asuntos públicos. Muy pocas proporciones, si hablamos de un 100% de la población en X o Y comunidad, ciudad, provincia, etcétera, podemos decir que un 20% sí le interesa. Pero el 80% está comprobado, es un dato que lo doy al aire, está comprobado que no le interesa. ¿Y usted cómo nota eso? Cuando hay un debate de interés público en X o Y provincia o país, usted ve en la era digital los comentarios que ponen acerca de alza de gasolina o tema medicinas en cualquier país latinoamericano. Y usted ve en las fundamentaciones, los comentarios de los usuarios, son comentarios más, como diría Freud, lo vuelvo a reiterar, movidos por sus pulsiones y sus emociones, sin una razón ni fundamentación lógica, y hablamos por hablar. Entonces es mucho más fácil para los políticos de hoy manipular a esa masa social movida más planes de trabajo movido más por emociones que fundamenten una obra pública movido más por emociones que fundamentos raciocinantes o de la cultura propia de esa comunidad. ¿Significaría eso que estamos usando las redes sociales para vigilar el poder o lo estamos usando para linchar a quien piensa distinto a nosotros? ¿Hay toda una estrategia manipuladora en esa orientación, en el trabajo de redes sociales, a favor y en contra, en beneficio o en perjuicio de, pero siempre alguien gana, siempre alguien va y tiene el interés? Veámoslo desde una realidad, desde la obra de Vigilar y Castigar de Foucault habla sobre este tema. Él entiende el concepto de dispositivo refiriéndose a todo lo que es tecnología, en este caso las redes sociales.
vigilamos y castigamos, dependiendo del tema de interés público, y en base a eso yo soy movido por mis emociones para poder comentar, para poder opinar, para poder defender a X o Y candidato y poder ejercer la libertad de expresión, pero no está fundamentada. Hoy vivimos de una opinión pública llena de interpretaciones, de vacíos conceptuales y de vacíos sobre todo que tienen que ver con la conexión de la realidad en la que uno vive. Sí, estamos muy desconectados, sociedad muy desconectada, entonces opinamos por opinar, y ese es el desgaste. Por eso le hablaba de la muerte de la política. Sí, tenemos una sociedad totalmente desinformada que ante cualquier estrategia política cae bien para poder manipularla. En el ciudadano, ¿qué pesa más en su decisión? ¿Una política bien estructurada, un mensaje sobre el qué, cómo, cuándo y con qué, con conocimiento, con experticia, o un video viral en el que le saca a uno una sonrisa o una rabia? ¿Qué pesa más cómo miras tú la decisión del voto? Se impone más la americanización de la política que la esencia propia de la política, es decir, sobredimensionar la personalidad de X o Y político en redes sociales es el pan de cada día, sobre todo cuando es campaña electoral. Y una comunicación política permanente si son autoridades. Entonces es ahí donde más la sociedad, que es consumista de redes sociales, pues avala más, desde una perspectiva de la sociología política, el ridículo que se convierte en una enorme ley como estrategia de comunicación política, de marketing político de ese candidato, pero que en ciertos sectores de la sociedad lo generan como que fuera una fundamentación política bien argumentada y que está conectada con la realidad, así esté sobredimensionado su contenido. Y háblese contenido, la imagen del candidato, el discurso del candidato, el comportamiento del candidato. Y es fácil, para quienes entendemos, darnos cuenta quién se sobredimensiona en redes políticamente hablando y quién no. Y comúnmente, y es paradójico lo que voy a decir, sobredimensionarse en redes sí le ha dado resultado a ciertos políticos de Latinoamérica, alcaldes, prefectos, presidentes de las repúblicas, para poder hoy ostentar el poder en el que hoy se encuentra. Hoy se dice que los jóvenes deciden las autoridades. Hoy se dice eso. Una pregunta corta. ¿Cuál es el target que asiste, que mira, que revisa, que vive en redes sociales aproximadamente? ¿Cuál es la proporción? ¿Más jóvenes cuánto? ¿De jóvenes cuánto? ¿Un 80% de jóvenes que miran? ¿Cuánto? ¿Cuánto crees tú? ¿O todos los jóvenes están involucrados en ese mecanismo o medio de información? En campaña electoral... No, en la vida diaria. Sí, vamos a especificar. En campaña electoral, el 48% de jóvenes, vamos a hablarlo así, se siente interés por la política, pero más por el show de los políticos. Es decir, que ¿nos están informando o nos están entreteniendo? ¿Cuál es la onda? El entretenimiento de la política en campaña electoral es justo y necesario para la juventud que hoy tenemos, porque eso le da el carácter de motivacional. ¿Los para candidatos son el reflejo de lo que consumimos nosotros? Por supuesto, porque el candidato genera sus contenidos de marketing político en base a la sociedad que tiene. Bueno, esta es la primera parte del Radar del Tiempo, cuando hemos decidido y hemos tomado la voluntad de compartir con quien conoce, con quien estudió, con quien come y vive para la política, con quien en esencia, como Jairo Arciniega, tiene un conocimiento vasto en su experiencia, en su instituto de capacitación del CNE. Dio una instrucción por más de 3-4 años a nivel nacional. Vamos a seguir tomando una serie de tópicos, por ejemplo, la imagen del candidato, qué sentidos, qué valores, qué conceptos se requieren, pero eso lo vamos a hacer en los próximos días. Muchas gracias, amigos, por escucharnos.